Muy buenas noches, amigas y amigos todos que ven este programa todos los sábados conversando con Luis Hermes. Muchísimas gracias por permitirme ingresar a sus hogares y mantener este diálogo permanente con ustedes. Hoy teníamos un conversatorio con el doctor Alberto Ramos, subdirector del programa, no ha podido llegar, sobre la crisis del Partido Liberal. Es muy interesante. El doctor Ramos trabajó 3 artículos para su muro durante el mes de agosto y septiembre y un último en el mes de octubre. Y resulta que por allá por los años de 1972-74 yo escribí un ensayo sobre un partido que analizaba justamente la crisis en la que caería el Partido Liberal si seguía atomizándose en la forma en que lo venía haciendo. Le envié el ensayo al doctor Alberto Ramos y le gustó muchísimo y dijo que hiciéramos un programa desde el análisis del por qué la crisis de los partidos, pero particularmente la crisis en el Partido Liberal. Este conversatorio lo vamos a iniciar justamente con eso, pero antes quisiéramos escuchar, entremos con el himno del Partido Liberal y un poquito sobre algunos acontecimientos en el partido. Miremos a ver. Así quiero que inicie este programa de hoy, donde en solitarios, si es que llega el doctor Alberto Ramos, está muy bien, si no en solitario, hablaré sobre la crisis del Partido Liberal y la crisis de los partidos en general. ¿Por qué unos partidos que marcaron historia en nuestro país, el Partido Liberal y el Partido Conservador, por qué perdieron su rumbo? ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue la razón? Desde mi punto de vista, desde mi óptica, porque indudablemente otros analistas, ideólogos tendrán otra expectativa y desde luego otro enfoque. Este es el mío y desde luego respeto cualquier postura que tengan otros, pero este es el enfoque que yo miro y lo hice por allá en el año de 1994 y presenté el documento, el ensayo, a la convención del Partido Liberal en el año de 1996. Presidía en ese momento el doctor Horacio Serpa Uribe la convención del Partido Liberal. Vamos a dar inicio pues entonces a este programa. Partido Liberal Colombiano. Con sus primeros ideales de federalismo, se considera que el partido fue fundado el 16 de julio de 1848, cuando el periodista e ideólogo Ezequiel Rojas propuso el primer programa de lo que él llamó Partido Liberal y que sería aplicado por el general José Hilario López si ganaba la presidencia. El partido tuvo desde entonces las características de una organización política liberal, anticlerical y progresista, distinguiéndose desde sus inicios 2 importantes corrientes, una que favorecía el libre comercio y otra la protección a los artesanos. Durante el siglo XIX, el partido se enfrentó en varias guerras civiles contra el Partido Conservador, como fue la Guerra de los 1000 días, guerra civil entre las 2 fracciones del liberalismo, tras las que ganaría el bando radical. Desde 1863 y hasta 1886, el Partido Liberal gobernó casi ininterrumpidamente en una época que recibió el nombre del Olimpo Radical, la cual se caracterizó por un laicismo extremo en la administración del Estado, un fuerte federalismo y un impulso muy significativo a la educación pública. De esta época se destacan los exmandatarios Tomás Cipriano de Mosquera y Manuel Murillo Toro, líderes de las 2 fracciones del partido,
los draconianos o moderados y los gólgotas o radicales, respectivamente. En la Guerra Civil de 1885, el liberalismo radical representaba al feudalismo de los Estados Unidos de Colombia, mientras que una coalición comandada por el antiguo militante liberal Rafael Núñez representaba el centralismo, que ganaría finalmente y promulgaría la nueva Constitución de 1886. Esta coalición terminaría siendo absorbida por el conservatismo a partir de entonces. Luego de ser vencidos otra vez en la Guerra de los 1000 días, los liberales mantuvieron importante participación en el Congreso, pero no elegirían a un nuevo presidente sino hasta el año 1930. Durante estos años de actuación como minoría, el liberalismo estuvo liderado por el intelectual y militar general Rafael Uribe Uribe, asesinado en 1914, y tras este hecho por el también general Benjamín Herrera, quien conduciría el partido hasta su muerte en 1928. En 1930, y aprovechando la división del conservatismo, el Partido Liberal, bajo la conducción del empresario y periodista Alfonso López Pumarejo, recuperó la presidencia en la persona de Enrique Olaya Herrera. Posteriormente, bajo los gobiernos del mismo Alfonso López Pumarejo, de Eduardo Santos, nuevamente de López y de Alberto Lleras Camargo, conservó el poder presidencial y la mayoría del Congreso por 16 años hasta 1946. En una época que recibió el nombre de la Segunda República Liberal y que se caracterizó por el impulso progresista y social de los gobernantes, en especial el de López Pumarejo. En 1946, una división interna entre los seguidores de Jorge Eliezer Gaitán y Gabriel Turbay permitió el triunfo del conservador Mariano Ospina Pérez en la presidencia de la República. El partido conservó la mayoría en el Congreso, pero el asesinato de Gaitán en el año de 1948 y una esgrimida falta de garantías alejó a los liberales de las elecciones de 1950, para las que se había propuesto al expresidente interino Darío Echandía. Se presentó una nueva división en el partido entre quienes respaldaban y contradecían al dictador Gustavo Rojas Pinilla en 1953, cuando derrocó a Laureano Gómez, pero rápidamente pasaron a la oposición al advertir los tintes dictatoriales de su gobierno. Es así como en el año 1957 el partido se une al Partido Conservador en el Frente Nacional, con el objeto de derrocar al presidente Gustavo Rojas Pinilla, evitar la histórica rencilla entre ambos partidos y combatir el poder durante 16 años hasta el año de 1974. Al término del Frente Nacional se presentan en el interior del partido tres grandes líderes con aspiraciones presidenciales: el expresidente Carlos Lleras Restrepo y los excancilleres Julio César Turbay y Alfonso López Michelsen. Desde entonces y hasta el 2002, el liberalismo se mantuvo como la mayor fuerza en el Congreso, superando al Partido Conservador Colombiano. En los tiempos de Roma se utilizaba la voz liberalis en relación con los oficios de la gente libre. Con los años, la palabra liberal llegó a tomar la acepción de generoso o desinteresado. Don Francisco. Hemos llegado a un resumen muy claro de cómo, bueno, le damos la bienvenida al subdirector aquí, al doctor Alberto Ramos. Acaba de llegar, está lloviendo un poco en Cali, en algunas zonas de la ciudad, pero ya estamos muy contentos para poder iniciar este conversatorio. Había iniciado diciendo que
habías escrito 3 artículos muy interesantes sobre la crisis del Partido Liberal, y que esos 3 artículos eran casi concordantes en algunas cosas con un ensayo que yo había escrito por allá por los años de 1992-94, y que precisamente lo presenté a la convención del Partido Liberal en el año de 1996, y que yo desde allí ya hacía un análisis muy serio de lo que le pasaría al Partido Liberal si seguía con las condiciones y las prácticas que yo venía viendo y notando que se estaba dando en la dirigencia del Partido Liberal, y que cómo me alegraba que esos 3 artículos fueran concordantes con lo que yo escribí hace 26 años. Bienvenido, doctor Alberto Ramos. Muchas gracias, Luis Hermes, por la propuesta de reflexionar acerca del Partido Liberal, de su historia, del papel que ha tenido dentro de algunos gobiernos o cuando ha ejercido el gobierno, y de la combinación con el Partido Conservador durante el Frente Nacional y el posfrente, y la situación actual, que es la debacle, o sea, el desastre a que ha llegado el Partido Liberal por las razones que vamos a analizar. Exacto. Aquí acababa pues de colocar, para que hiciéramos un análisis de cómo llegamos desde la hegemonía conservadora por más de 45 años, por allá por los años de 1800 y pico hasta el año 1886, y luego un corto periodo del Partido Liberal, Rafael Núñez, que empieza siendo liberal y que al final termina en las toldas del Partido Conservador, algo parecido a lo que pasa con Uribe. Uribe termina su primer periodo 2002-2006 como liberal, y luego entroniza en la fundación de un nuevo partido, el partido de la U, y luego entroniza y se convierte en presidente de ese nuevo partido de derecha, y luego entroniza en la fundación de otro nuevo partido que se llama Centro Democrático, y que hoy pone en la presidencia de la República a un presidente que se llama el doctor Iván Duque, para dirigir los destinos del país. En ese análisis se hace el recuento de cómo el Partido Liberal recupera el poder en el año de 1930 con el ex embajador Enrique Olaya Herrera, quien deja la embajada en Washington y regresa y es electo presidente de la República para el periodo 1930-1934. Posteriormente, del 34 al 38, Alfonso López Pumarejo entra a la presidencia, hace un trabajo muy grande con la ley 200 del 36, entregándole la tierra al campesino. Posteriormente, del 38 al 42, entra a la presidencia el doctor Eduardo Santos, también liberal, es la hegemonía liberal. Luego del 38 al 42 entra al gobierno Alfonso López Pumarejo. Reelección. Del 42 al 46, Alfonso López Pumarejo, reelecto, pero no termina en el 46 de él, porque se presentan una dificultad, por una parte la enfermedad de su esposa, por otro lado el golpe de Estado que le quisieron dar en Pasto, y entonces termina ese periodo presidencial Alberto Lleras Camargo. Posteriormente, del 46 al 50, Mariano Ospina Pérez, la hegemonía conservadora, toma el poder. Del 46 al 53 ejerce Laureano Gómez. Del 43 al 47 ejerce el poder Gustavo Rojas Pinilla. Del 47 al 48 ejerce el poder una junta de gobierno, y del 48 hasta el 74 el Frente Nacional. Bueno, entonces con ese panorama histórico de diferentes etapas, yo quisiera coger algunas y comentarlas. Claro. Por ejemplo, el Partido Liberal estuvo en el poder entre 1863 y 1886, con los miembros del Olimpo Radical, a partir de la Constitución de Río Negro, periodo de 2 años.
Sabemos pues que un hombre, Tomás Cipriano de Mosquera, caucano, fue el que lideró esta gesta del Olimpo Radical. Eran liberales radicales a la manera europea, que iban por la libertad de cultos, que hicieron la constitución más abierta, digamos, progresista e importante del siglo XIX. Inclusive, mirándolo hoy, es tan importante como la del 91. Y que allí estuvo, como usted lo manifestó, Rafael Núñez, en el Olimpo Radical, 2 veces de presidente, con periodos de 2 años, y fue ministro de Hacienda del mismo Tomás Cipriano de Mosquera, y lideró el proceso de desamortización de bienes de manos muertas, contra los jesuitas y contra la Iglesia en general, por los privilegios que habían tenido al principio de la República y durante toda la colonia. Pero se comienza a deslizar. El señor Rafael Núñez, quien percibió eso fue Jorge Isaac, paradójicamente. ¿Sí? Porque él en 1880 era representante de la Cámara por el Olimpo Radical, por los liberales radicales. Ya había hecho tránsito pues en su periodo de conservador inicial en la época de Mariano Espina Rodríguez, y él se da cuenta que van a desmontar la Constitución de Río Negro y por lo tanto se toma Antioquia, o sea, claro, él va a la guerra, formó una guerra regional, porque los antioqueños habían invadido el Cauca 2 veces, con Marcelino Vélez y con Justo Berrío. Entonces, él organiza una invasión y se toma la presidencia de Antioquia, porque eran 9 presidentes que tenía Colombia, regionales, y un presidente nacional. Pero él sabe que Núñez anda en esto, porque Núñez lo que hizo fue fundar un partido nacional, cogió liberales radicales y conservadores históricos y fundó un partido y creó la Regeneración, que durará 50 años en el poder. O sea, un liberal que se desliza. Y ahí es donde está el parecido que usted mencionó con Álvaro Uribe. Resulta que Uribe, muchos observadores han dicho, Uribe es el Núñez del siglo XXI, claro, porque él se desliza del Partido Liberal y arma con liberales y conservadores una estructura la misma cosa, y con nombre así patriótico. O sea, primero Colombia, que no era un partido sino un centro de estudios. Sí, fue casi la misma es decir, es revivir Núñez en su momento histórico. En su momento histórico. Bueno, entonces esos 50 años de hegemonía conservadora, desde 1886 a 1930, que usted planteó cuando llega Olaya Herrera, pues consolidaron al Partido Conservador. Por eso los liberales de esos 16 años, desde Olaya Herrera hasta Alberto Lleras, que reemplaza a López Pumarejo, pues comenzaron a liberalizar, o sea, a cubrir de cargos liberales el aparato del Estado, que estaba lleno de cargos conservadores durante 50 años. Todos los cargos eran conservadores. Todos. Bueno, pero volvamos al siglo XIX con un brochazo. ¿Ya? Tanto el Partido Liberal como el Partido Conservador fueron aparatos de guerra. ¿Sí? Protagonizaron 8 o 9 guerras civiles. ¿Y cuántas constituciones para cada una de esas guerras? Y para terminar cada guerra, una reforma constitucional. O sea que un traumatismo enorme que tuvo que vivir el Partido Liberal. A final de siglo trató de retomar el poder con la Guerra de los 1000 días y volvió a perder esas batallas que decía Gaitán, de La Humareda y Palo Negro. Después de hacer este análisis, nosotros nos encontramos que el Partido Liberal pierde el curso y entramos en una guerra fratricida prácticamente entre lo que se llamó la matanza de los liberales y los conservadores, la confrontación que se da entre liberales y conservadores
pero fundamentalmente los conservadores en el poder después de que los liberales pierden el poder en el año 1946, empieza con Ospina Pérez y con Laureano Gómez todo lo que tiene que ver con lo que fue el desastre político de las muertes, de las confrontaciones, y aparecen los primeros focos guerrilleros en Colombia. Bueno, entonces allí brevemente anoto que, para contextualizar, que en efecto los 16 años de gobiernos liberales, de los 3 presidentes liberales, porque Lleras va a ser, es un designado que entra a reemplazar el periodo que a terminarlo. Fueron 3 elegidos y 4 con Lleras como designado a terminar el periodo. Esos gobiernos liberales, que los llaman algunos historiadores hegemonía liberal o la República Liberal, sí, de 16 años, como llegaron a recuperar el poder que habían perdido durante 50 años desde 1886, Laureano Gómez Castro no perdonó que hubiese triunfado el Partido Liberal desde Olaya Herrera, y empieza una oposición desenfrenada, radical, sistemática, obtusa, que lleva al señalamiento del Partido Liberal como comunistas. Y yo llegué a la conclusión, doctor Luis Hermes, que él, como había estado de embajador en la Santa Sede, en Alemania y en España, imagine usted los 3 países fascistas, el falangismo de Franco, el nazismo de Hitler y la iglesia, el fascismo de Mussolini. Claro. Entonces él venía, inclusive lo deduce uno de muchas lecturas, conociendo cómo fue la guerra contra los republicanos, la guerra civil española del 36 al 39, ¿sí?, que acabó con la República Catalana de Companys, de Miguel Companys, y que llevó a la dictadura a Franco. Franco no entró a la Segunda Guerra Mundial con los aliados porque pasó de agache, pero él los apoyó con los él estuvo apoyando Guernica y con muchas acciones, y por el lado de los Pirineos para que pasaran. Y allá también los marinos tenían una base para abastecerse. Entonces mi conclusión es que Laureano Gómez extrapoló la persecución de los franquistas contra los republicanos, a quienes llamaban rojos, y se trajo ese modelo de guerra civil y fue la que implantó en la violencia desde el año 46. Porque recordemos que en el 46, como usted lo dijo, llegó Mariano Ospina Pérez, y él era el ministro de gobierno, y él iba a ser presidente y no se dejó nominar porque sabía que tenía mucha resistencia por todo lo que había hecho de oposición cerrera en esos 16 años. Pero la persecución contra los liberales, y primero fue contra los gaitanistas del 46 al 48, y luego la violencia bipartidista, él la tomó del modelo español, o sea, una cuestión fascista. De acuerdo. Luego nos encontramos ya después de Rojas Pinilla, nos encontramos en el Frente Nacional. Frente Nacional que va del año de 1958, cuando la Junta de Gobierno entrega el poder, de 1958 hasta 1974. 4 gobiernos en alternación de los partidos, empezando con el Partido Liberal. Después de los 2 tratados en Benidorm y en Sydney, los partidos llegaron a un acuerdo, ponen a los estudiantes en el frente de guerra y se derroca a Gustavo Rojas Pinilla en el año de 1958. Y entonces empieza el Frente Nacional, el 57. Entonces hay una transición a través de una junta de gobierno militar, y en el año 1958 empieza el Frente Nacional con un gobierno primero, el primer periodo es liberal y lo ejerce Alberto Lleras Camargo de 1958 a 1962. El segundo es conservador, Guillermo León Valencia del 58 del 62 al 66.
El tercero es liberal, del 66 al 70, y lo ejerce Carlos Lleras Restrepo. Y luego del 70 al 74, con todas las inconveniencias que se presentaron, que se dicen que allí hubo pues una situación en que la ANAPO, que fue liderada por el entonces expresidente militar Gustavo Rojas Pinilla, quien había sido juzgado, depuesto y todo, ingresa con un partido que se llamó la Alianza Nacional Popular, ANAPO, y se dice que ganó las elecciones, pero que en la mañana apareció cumpliendo con lo del Frente Nacional y como presidente Misael Pastrana Borrero. Esa es una etapa importante porque tiene que ver con cómo se va iniciando la corrupción en Colombia. Es decir, ustedes entren ahora y manejen el partido y manejen el gobierno. Nos dan participación porque era milimétrica el reparto de los cargos públicos. Y ustedes nos dan una parte, pero ustedes tienen el gobierno. Nosotros vamos a quedarnos callados y no vamos a ver nada para que cuando nosotros estemos en el poder, ustedes hagan lo mismo. Y en esa forma se manejó durante 16 años los partidos. Bueno, liberales y conservadores. Esos 16 años de alternación que llamaron, que fue el Frente Nacional como una especie de contrarrevolución preventiva, con una reforma constitucional que fue el plebiscito del año 57. 57, que le permitió el voto a las mujeres, ¿no? Que le permitió esa reforma al voto a las mujeres. Ese Frente Nacional fue una forma de apoderarse del poder y cerrar los espacios de participación a todos. A nadie más, no eran sino ellos nomás. Por eso entonces, al cerrar los espacios políticos de participación, nacen las guerrillas en el año 64 como una forma de oposición extraparlamentaria armada. Y surgieron 3 movimientos políticos en contravía a ese monopolio bipartidista que fue el Frente Nacional, que usted mencionó uno en estos días en una conversación que tuvimos, o sea, el MRL, ¿sí?, el Frente Unido de Camilo Torres, ¿sí?, y la ANAPO. Claro. O sea, 3 movimientos en contra de lo que se había sellado desde Benidorm y de Sitges, que era ese pacto frente nacionalista. ¿Por qué? Porque no se sentían interpretados. El Frente Unido era una coalición o confluencia de movimientos sociales que lideró Camilo Torres. Lamentablemente se dejó y va a terminar en el ELN. En el ELN como guerrillero y ni siquiera alcanzó a estar él no estuvo, fíjese, en combates. Que lo mataron. En el primer combate. El primer combate, bueno, lo mataron. La ANAPO fue producto de toda la experiencia de Rojas en el poder, a quien llevaron a sentar allí sin él estar buscando. Eso fue un famoso golpe de Estado típico. Atípico, sí. Él no buscó el poder. Es que no se llamó golpe de Estado, sino un golpe de opinión. Porque era el cambio, porque había que darle al... Él era el dirigente aquí, el jefe de aquí en Cali, aquí de en la Valle. Brigada Militar de aquí, Cali. Claro. Y lo llevan y lo sientan allí para que pacifique el país. Y se politizó con asesores como Antonio García, lo politizaron. Le gustó la cosa, hombre. Y le gustó la cosa y fundó la ANAPO en la década del 60. Y luego ganó las elecciones en el momento como... ¿Usted está de acuerdo como yo? Que sí ganó las elecciones. Sí, ganó las elecciones, pero ya había desmontado la candidatura de ANAPO y se había inscrito como conservador. Ganó y entonces el resultado electoral de la registraduría fue Pastrana Borrero. Bueno, y López Miquelsen, que era un liberal, hijo de expresidente, pues armó un movimiento muy interesante, pero luego pues, recibió la gobernación del Cesar y también retiró... Además se fundó el Cesar, no fue el primer gobernador del Cesar. Y fundó el departamento del Cesar y entonces desmontó esa fuerza alternativa o tercera fuerza que fue el MRL, muy interesante. Bueno, siga, tranquilo. Bueno, entonces el Frente Nacional pues significó ese monopolio de los 2 partidos,
lo cual, como usted lo dijo ahora, adormiló a los dos partidos y engendró o incubó la corrupción, la incubó porque no hubo oposición, no hubo control de uno al otro, compartieron el poder y se desperfilaron ideológicamente, ¿sí? Se fueron encontrando pues como si fueran lo mismo, o sea, el partido del Frente Nacional, o sea, liberales y conservadores, si no hacían oposición y si compartían el poder milimétricamente, pues entonces perdieron la ideología. Ahí se comenzó a perder la ideología del Partido Liberal. No estamos hablando aquí del Partido Conservador, que les va a suceder lo mismo, pero allí comenzó. Desde ahí empieza la pérdida de la identidad ideológica del partido. Desde allí hasta donde vamos a llegar ahora en el análisis que estamos haciendo. Posteriormente, terminado el Frente Nacional, aparece un gobierno puente, y yo diría también, como usted lo dijo, y en eso estamos totalmente de acuerdo, que viene luego una hegemonía liberal, con un periodo intermedio que se puede considerar entre conservador y no conservador. Y esa hegemonía liberal empieza con el gobierno puente de Alfonso López Michelsen, que en paz del 1974 a 1978. De 1978 a 1982 es presidente Julio César Turbay Ayala. Aquí entra, después de esos dos periodos liberales, un interregnum de un periodo conservador del 86 al 90 y entra del 82 al 86. 82-86 entra Belisario Betancur Cuartas. Luego vuelven nuevamente los liberales, del 86 al 90 entra con Virgilio Barco Vargas. Luego del 90 al 94 César Gaviria, y después del 96 al 94, del 94 al 98 entra presidente de la República Ernesto Samper Pizarro. Como usted puede ver, ahí hay 20 años. 5 gobiernos liberales seguidos casi. Seguidos, excepto el gobierno de Belisario Pero Belisario Betancur casi no se consideró un gobierno conservador, porque Belisario conservó una estructura entre liberal y conservador en su manejo. Porque llegó como unionista, o sea, llegó como una unidad de todos. Él llegó con ese criterio, la unidad nacional prácticamente. ¿Cómo usted ve ese análisis? Con 5 periodos que se va dibujando desde que empieza la marimba, la bonanza marimbera en el año de 1974 en la costa atlántica, y más la corrupción que ya existía. Por otro lado, se va generando el malestar de la marimba, bonanza marimbera en la costa atlántica. Entonces, digamos que empieza a corromper a los funcionarios públicos que empiezan a recibir plata. Digamos que estos 5 gobiernos liberales, que no los había tenido en todo el siglo XX el Partido Liberal, excepto esos 16 años que ya mencionamos, del 30 al 46. Estos 5 gobiernos casi seguidos habrían podido ser la gran oportunidad histórica de posicionar al Partido Liberal. Sí. Pero entonces llamémoslos periodos del posfrente nacional, ¿sí? Porque se había terminado el Frente Nacional en el 74, con el gobierno puente, que es de un liberal, y allí se inicia. Entonces, ¿qué pasó con el Partido Liberal? Que continuó ejerciendo el poder, ganando las elecciones. La sensación de todos los analistas serios es que el Frente Nacional atosigó y cansó a la gente, pero el único que salió medio fortalecido de ese adormilamiento fue el Partido Liberal, y obtuvo las mayorías en estos 5 gobiernos. Pero entonces desperdició la oportunidad. ¿Por qué? Porque estos 5 gobiernos, el Partido Liberal gobernó como si estuviera dentro del Frente Nacional, o sea, le dio aplicación a la milimetría y compartió el poder con los perdedores de esas 5 elecciones, que fue el Partido Conservador. Les entregó los ministerios, les entregó todo, y no se hicieron tampoco oposición, o sea, gobernaron igual que dentro del Frente Nacional. Les quedó inoculado ese virus, ¿sí? Y por lo tanto, lo otro, ninguno de los presidentes retomó el quehacer, los resultados, los hallazgos importantes, los éxitos del otro. Turbay
Hizo un gobierno totalmente clientelista y acarratonado, como él sabía hacer las cosas, ¿sí? Muy táctico, muy astuto, pero no retomó la ideología de López Michelsen, o sea, de su antecesor liberal. Saltemos el periodo y viene entonces el gobierno de Barco, y Barco no retomó lo que hizo López ni lo que hizo Turbay. Trató de hacerse un gobierno de partido. Gaviria no retomó a Barco habiendo sido su ministro, y Samper no retomó a Gaviria. Es decir, hicieron cuatrenios, saltuarios, islotes, pero el partido no se fortaleció y despreciaron a las bases liberales. Todos esos 5 gobiernos los despreciaron porque era un reciclaje de personas, ¿sí? Les llamaban calanchines, manzanillos, o sea, no estimularon a sus bases electorales y perdieron los espacios de poder compartiéndolos innecesariamente. Termino. ¿Qué se necesitaba? Se necesitaba que hubieran hecho gobiernos de partido. Y para hacer gobierno de partido hay que tener ideología. Si ganaron las elecciones, gobiernen solos, pero no entreguen la mitad al perdedor, porque no hay oposición. Entonces, el otro partido los minó, ¿sí? Horadó, los debilitó, que también después le va a pasar lo mismo, van a perder toda la pujanza, pero desaparecieron ante el electorado y no volvieron a obtener la presidencia de la República. Claro. Yankelovich, en una entrevista, en una encuesta realizada para El Tiempo, pudo comprobar precisamente que ya para el año 1994, cuando yo hago este trabajo, el 77.4% de los colombianos no pertenecían a ningún partido. Es decir, se perdió desde el año de 1994. Yankelovich presenta en una encuesta que el 77.4% de toda la población colombiana no pertenecía a ninguno de los partidos. Por eso que estamos diciendo aquí. Es decir, la identidad de los partidos se empieza a perder. Y Sartre dice en una de sus exposiciones que cuando un partido no tiene una ideología coherente, ese partido pierde su posibilidad de existir y de poder aglutinar a sus miembros, a sus huestes. Precisamente eso es lo que va marcando en el correr de los tiempos, que el partido pierda esa tradición, esa fuerza que le había dado López Pumarejo, que le había dado, los fundadores del partido, Hilario López, y todos estos grandes liberales, Uribe, todos aquellos que hicieron del partido la gloria que tenía y que perdió y que empezó a perder con el transcurso del tiempo. Pero al lado de esto, terminado este gobierno hasta el año de 1994 con César Gaviria y inclusive Álvaro Uribe Vélez, porque va del 94 al 98, que entra en su primer periodo como liberal. 94-98 Samper. 94-98 Samper y 1998. Y Uribe era samperista. Y 2002-2006 Álvaro Uribe Vélez, que era samperista y que entra como liberal, se desdibuja allí porque el Partido Liberal ya no existe. Hay una crisis total de los partidos. La falta de ideología, la corrupción y el clientelismo marcan ese camino. Dos aspectos pequeños para que prosigas, Luis Hermes. Sí. Uno, la mejor forma de graficar y de visualizar cómo perdió el Partido Liberal la oportunidad porque no hizo partidos de gobierno, ¿sí? Es el gobierno de Barco. Barco sí dijo gobierno y oposición, y sí, este es el gobierno de partido, voy a gobernar con el Partido Liberal. ¿Qué pasó? Que el ministro era Cepeda, y Cepeda iba a manejar ese esquema. Lo atarzanaron, lo encuellaron los conservadores y le hicieron que diera
O sea, la costumbre de esa frente nacionalista. Sí, claro. Y entonces él cedió y no hubo partido. Y yo planteaba en la convención del Partido Liberal, y allí está en el documento, como usted bien lo leyó, que ya que estábamos en que cada uno de los partidos no tenía un frente nacional, ¿por qué no podíamos tener lo que tienen en Europa y lo que tienen todos los partidos? El gobierno, el que gana el poder, va al poder y gobierna con sus tesis, con lo que le mostró al pueblo, para que haya una oposición. En el sistema parlamentario. Porque eso permite el control del Estado y permite el control del gobierno en cuanto al erario, para que no se roben la plata, para que no haya corrupción. Pero cuando yo reparto con usted y yo le doy participación, usted no puede hablar porque usted tiene participación. Pero si yo gané las elecciones y yo manejo con mis tesis el gobierno y desde luego le impongo al pueblo, porque el pueblo votó por mí, fue por esas ideas que yo le presenté, yo no tengo por qué darle nada a usted. Usted tiene que ejercer la oposición para controlar que esas cosas se hagan bien. Es el absurdo más grande, lo que ha pasado en Colombia. Ahora, el segundo aspecto es el que usted narra, que sucede entre el 94 y el 98, que es el gobierno de Samper. Ese gobierno, primero que todo, pues no pudo llevarse a cabo normalmente por el destape o la crítica, la denuncia del proceso 8000. Ya fue el lleno total. Pero, de todas maneras, siendo Álvaro Uribe en ese gobierno, samperista, y de la fracción liberal de Samper, que era el Poder Popular, así se llamaba la fracción samperista, ese gobierno va a marcar pues un declive mayor del Partido Liberal por la penetración de la mafia en la política. Cuestión que también afectó al Partido Liberal en los 80, porque estamos ya en el 90, 94, 98. Pero en los 80, las otras drogas y las otras ilicitudes y el inicio del narcotráfico llevó a que muchos jefes departamentales, varones electorales y jefes municipales se dejaron cooptar por las mafias que habían irrumpido en el escenario nacional, y es el caso, digamos, para que se entienda lo que estamos diciendo, de Santofimio con Pablo Escobar. Es decir, cómo que se entregan, ¿sí? Con un discurso tan importante como el de Santofimio, muchos se entregaron y se perdió la pujanza que podía haber quedado de reformar al Partido Liberal, porque las mafias debilitaron a los parlamentarios y a los políticos regionales y a las élites locales con el negocio ya pujante. Tanto que el único que sale del liberalismo dentro del turballismo, en la época del turballismo, que es Galán, y funda el nuevo liberalismo, en el 80 él da la pelea por separar la política de las actividades mafiosas, por recuperar la democracia y por moralizar al país, y lo asesinan, ¿sí? Entonces, eso fue otro aspecto que debilitó al partido. Sí, yo estoy de acuerdo con usted. Liberal. Pero yo pienso que cuando llega lo de Samper, ya es ya fue la tapa ya fue la gota que rebosó la tapa. Porque obviamente que esto venía desde muy atrás. La corrupción se permea desde luego, y también el narcotráfico, desde que empieza la bonanza marimbera, y que posteriormente en la década del 80, entre la década del 80 completo, se profundiza con Pablo Escobar allá y con los amigos de acá, de nuestro departamento, con los Rodríguez, y bueno, todo lo que sigue con los del norte y todo lo demás. Permea tanto que la gente quería enriquecerse muy rápido, de la noche a la mañana. Entonces los funcionarios públicos, las autoridades, empezaron a hacer cotadas, como usted bien lo dice, a recibir grandes recursos de estos narcotraficantes para vivir muy bueno, para vivir sabroso, y además también permite que se maximice la corrupción. Esto de compartir el partido, de compartir el gobierno, va permitiendo que la corrupción se vaya ampliando, y ya los que se robaban 500 millones de pesos, que era mucha plata, ya pensaban que era mejor robarse 1.000 millones. Y si manejaban 3.000 o 5.000 millones, pues era mejor robarse 3.000 millones para tener en la cárcel una catedral para vivir sabroso durante los 4 o 5 meses o el año que los iban a tener allí. Entonces la corrupción permeó tanto
que se perdió la ideología de los partidos, el clientelismo abusó, mejor dicho. Es que mire, el caso más típico de todo esto, a donde íbamos a llegar, es el caso del fiscal anticorrupción. Este muchachito que hoy está... Gustavo Moreno. Recuerde usted, este muchacho después se dio cuenta la gente que no tenía ninguna maestría, ni ningún doctorado, ni nada, que todo era una farsa, pero lo fueron inflando, porque era la representación típica de la persona que tenían que tener allí para que pudiera seguir insistiendo en cómo desde la justicia aplicar un marco de la corrupción en una forma amplia para el manejo del país. Entonces, si esto no se desmonta, ¿cómo puede un país progresar si no tiene en los partidos un asidero que le dé el marco? Y se daña todavía más cuando empezamos los procesos electorales a través del voto preferente. El voto preferente sirvió para que las mafias y las personas sin partidos hicieran de esto una fuente para ingresos propios, unas empresas. Hoy los partidos no existen como partidos, sino que cada quien es un partido, en razón de que, claro, de acuerdo a la gran cantidad, hoy ¿sabe cuánta plata se cuesta hoy más o menos un Senado de la República? ¿Cuánto cree usted que puede costar un Senado? 4.000 millones. De allí para arriba, para ser senador de la República, para una sola persona, 4, 6.000, 8.000 millones de pesos. ¿Cuánto cuesta un alcalde de Cali? Entonces eso convirtió a los aspirantes al Congreso la lista preferente en que cada uno era parecido a una campaña a la presidencia de la República y cada uno jalando por su lado, o sea, atomizaron el partido, lo fragmentaron más y se crearon nanopartidos, partículas de partido, nanopartidos. ¿Tú tienes un artículo sobre eso? Sí. Bueno, pero entonces yo quisiera, antes de que lleguemos allí a lo actual y lo de la reforma al voto preferente y la reforma política que está en curso, es a lo siguiente que nos falta en ese hilo de cómo fue la debacle del Partido Liberal para que llegue a este desastre que está viviendo. Resulta que en efecto, en el año 98, ¿sí?, Álvaro Uribe, siendo liberal, ¿sí?, él se había ido a estudiar a Inglaterra, creo, le desconocieron su aspiración para ser candidato y nominaron de una vez a Serpa. Eso lo enojó a él mucho. Sí. Entonces él se lanzó después del gobierno de Pastrana, se lanzó a la presidencia por fuera del Partido Liberal, o sea, con esa corporación de estudios, centro de estudios, un tanque de pensamiento, Primero Colombia. Y cuando ganó, se acuerda que López dijo, entreguen las llaves del Partido Liberal al doctor Uribe, que él es nuestro. Y él rechazó las llaves, no los quiso ni tocar, las llaves del Partido Liberal. Y él desterró al Partido Liberal de su primer gobierno, él lo desterró. Le dio importancia al Partido Conservador y a algunos liberales, pero sueltos, no como partido, no como estructura, no como organización. Él comenzó a recibir liberales desgranados y de allí se hizo una constelación de partidos, todos uribistas, ¿sí?, que fueron pues Alas Equipo Colombia, Colombia Democrática, ¿sí?, un champú, Convergencia Ciudadana, hasta que en el 2006 crea la U. Entonces, un liberal que va a estar 2 periodos, 16 años, perdón, 8 años. 8 años. En el poder. Pero por fuera del partido. Aminoró, por fuera del Partido Liberal, un liberal aminoró al Partido Liberal y acabó de enterrarlo. ¿Sí? Luego viene Santos, otro liberal, porque toda la historia de Santos es en el liberalismo y sus cargos en el liberalismo y su presencia en el liberal, y la familia Santos dentro del Partido Liberal. Pero como ya había sido ministro de Uribe y ya había ayudado a fundar la U, llega como presidente del uribismo y presidente por parte de la U. Luego se divorcia pocos meses después de iniciar el gobierno, pero hace 2 gobiernos más, o sea, otros 8 años, un liberal, y él sí recoge algo del Partido Liberal, le da importancia al Partido Liberal,
pero él no se desmonta de la U y no gobernó como liberal y por lo tanto no regresó al partido liberal. Tampoco en la U la acabó. Y la U no pudo ni colocar un candidato al final, y el candidato, los dos liberales que él concibió para que lo sucedieran, que eran Vargas Lleras liberal y De la Calle, pues perdieron la posibilidad porque el desgaste de Santos en ese momento en la confrontación contra Uribe y todas las críticas a la implementación de la paz. Entonces ninguno de sus dos candidatos prosperaron, aunque la U apoyó al final a Vargas Lleras y abortaron al doctor De la Calle. Pero fíjese usted una cosa, pero Iván Duque es hijo del senador Duque, en paz descanse. Turballista. Liberal también. Liberal turballista. ¿Ah? El papá fue liberal turballista y él también es de origen liberal. Claro, lógico. Claro. Lo que indica es que claramente estos personajes perdieron la ideología del partido porque se fue dibujando. Perdieron la esencia ideológica del partido. Y lo que indica que tenían y tienen la gran capacidad de ser líderes, pero sin la ideología del partido como tal. ¿Para dónde va el Partido Liberal? Bueno, en este momento lo que estamos viviendo, pues todos lo saben, es que al degradar la figura de Humberto De la Calle, dejarlo solo prácticamente en la campaña, el presidente del partido, César Gaviria, lo que hizo fue concebir cómo iba a apoyar a Duque, que se perfilaba como ganador, para hacer lo mismo que hemos dicho del Frente Nacional y del Postfrente Nacional, pidiendo una participación. Seguramente le dieron a entender que sí, por eso abortó. No se pronunció sobre nada de los temas trascendentales en esta campaña, que el liberalismo tiene posiciones claras, y quedó en un mutismo, se enfrentó con Juan Fernando Cristo, apoyó en la segunda vuelta a Duque, y ¿qué hicieron? No le dieron ninguna participación y ahora se declaró independiente, o sea que no está ni con el gobierno ni está en la oposición. Esa independencia es esperar que resulte algo para nuevamente transmutarse, deslizarse y cambiar. Es decir, es una posición mezquina. Eso no es cuestión de partido, ahí no hay nada de partido, ahí no hay ideología, ahí no hay nada, ahí no hay futuro. ¿Cómo puede construir, cómo puede un partido pensar en recuperar algún día el poder en esa forma? No tiene la capacidad. Entonces, todos los que se retiraron van a fundar otro partido con la ideología liberal, que es Juan Fernando Cristo, Héctor Riveros, todos los pero ¿sabe qué? Que no les creo tampoco. No les creo absolutamente nada. Porque mire usted, se retiró Cristo, que ya no es senador ni congresista, y el hermano de él. Los demás, casi todos los representantes a la Cámara que están con credencial en la mano, y todos los senadores que están con credencial en la mano, siguen dentro de la batuta del presidente Gaviria, dentro de la estructura, en comillas, de un partido liberal muerto, lánguido, que no tiene postura para poder llegar a poder detentar en alguna ocasión próximamente la presidencia de la República. No se le ve la posibilidad de que pueda levantarse de allí para erigirse con unos grandes pensadores, con unos grandes líderes que en este momento no se ven dentro del Partido Liberal, para que podamos decir el Partido Liberal se levanta de sus cenizas y pone un candidato, un hombre con una capacidad de liderar a un partido nuevo y llevarlo a puerto cierto. Yo no lo veo. Entonces, ellos van a fundar un partido con ideología liberal. Juan Manuel Galán está tratando de revivir la personería del nuevo liberalismo, donde va a atraer a muchos liberales. Bueno, pero el Consejo Nacional Electoral hasta ahora le han hecho esguinces y le han negado, ¿sí? Y
El oficialismo que queda liberal, que no está ni siquiera con el gobierno ni en oposición, es una situación vergonzante la del Partido Liberal en este momento. Ni siquiera se percatan que el proyecto del doctor Uribe y de Iván Duque y del Centro Democrático es crear un partido fuerte, hegemónico, como el Partido Nacional de Núñez. Así es. Para quedarse allí con sucesores de ellos, o como el PRI, que durante 70 años no soltó el poder. Ese es el proyecto del Centro Democrático. Y estos no perciben eso. No entienden eso. Que Dios salve al Partido Liberal de la debacle que está llevando y que no entiende lo que acaba de decir el doctor Alberto Ramos. Hemos llegado al final de este programa, se acabó. Muchas gracias por la tertulia. Señor padre de familia, señora madre de familia, si usted no sabe dónde se encuentra su hijo, su hija empieza a preocuparse porque por no saber dónde están nuestros hijos se está perdiendo esta juventud. Usted, señor padre de familia, señora madre de familia, a esta hora, ¿sabe dónde se encuentra su hijo o su hija? Empieza a preocuparse. Muy buenas noches y hasta el próximo sábado.